México, anfitrión, 9 puntos en la fase de grupos, sin un solo gol en contra, el Azteca lleno, y aún así, eliminados. Jude Bellingham metió 2 goles en el estadio más icónico de América y le arrancó el corazón a una nación entera. ¿Cómo? ¿Cómo le pasa esto al Tri en su propia casa, con todo a favor? Eso es exactamente lo que vamos a desmenuzar hoy, porque este partido no fue mala suerte. Fue un espejo brutal de lo que México todavía no puede hacer cuando el partido de verdad llega. Para entender el dolor de esta noche hay que entender lo que México traía encima. 3 partidos en fase de grupos, 3 victorias, 6 goles a favor y 0 en contra. Líderes absolutos del Grupo A, por encima de Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia. El Vasco Aguirre había construido algo que parecía sólido, un equipo que presionaba alto, que salía rápido, que no especulaba, y el Azteca rugía con cada partido. La narrativa era perfecta. México anfitrión dando el salto histórico a cuartos. Era demasiado bueno para ser real. Inglaterra llegaba con sus propias dudas, habiendo sufrido para superar a la República Democrática del Congo. Nadie esperaba que fuera a ser fácil, pero nadie esperaba esto. El partido arrancó y en los primeros minutos quedó claro que Inglaterra no venía a especular, venía a atacar. Y México, que ante Ecuador había controlado el juego desde el inicio, esta vez se encontró con algo diferente. La velocidad de transición inglesa, la inteligencia posicional de Bellingham moviéndose entre líneas y una defensa que no supo leer los tiempos. Y entonces llegaron los golpes. 2 goles tempraneros de Inglaterra. El Azteca, que minutos antes rugía de expectativa, se enfrió de golpe. 2 goles arriba, el partido apenas comenzando. No son datos inventados. Las crónicas lo describen como golpes que fueron una losa muy pesada para México. Y con razón. Cuando el local encaja 2 goles rápidos, el guión de todo lo que preparaste se rompe en pedazos. Hay que hablar de Jude Bellingham porque este partido fue, en buena parte, su actuación. 2 goles en el Azteca, en un octavo de final, contra un equipo que no había encajado un solo gol en toda la fase de grupos. Esto no es casualidad. Bellingham es el tipo de jugador que vive para los partidos grandes. Ya lo hizo en la Eurocopa, ya lo hizo en Champions con el Real Madrid. El movimiento entre líneas que el mediocampo mexicano no pudo neutralizar, la llegada al área con timing perfecto, la frialdad para definir. México preparó la presión alta, preparó el cierre en las bandas, pero Bellingham encontró siempre ese metro de ventaja en el espacio interior. Eso no se improvisa, es calidad individual de nivel mundial y México no tenía respuesta para eso. Y aquí es donde el partido se pone interesante, porque México no se rindió. Con el marcador en contra, el Azteca empujando desde las gradas, el equipo del Vasco Aguirre reaccionó. México llegó a descontar, a meterse en el partido. Y luego llegó el momento que encendió todo, la expulsión de Yarel Cuansá. Roja directa, Inglaterra se quedó con 10 hombres, el Azteca estalló. En ese instante, 70 y algo mil personas creyeron de verdad que el Tri podía remontar. La narrativa perfecta estaba servida. México en casa, un gigante europeo con un hombre menos, el marcador que podía cambiar. Las crónicas de Telemundo lo describen claramente. El ruido cambió, el partido cambió, el guión cambió, y México se lanzó al frente. México llegó al 2-3. 2 goles, un hombre más en el campo, el Azteca detrás. La remontada estaba ahí, podías tocarla con la mano, pero no alcanzó. Inglaterra, con 10 hombres, sufrió y se replegó, cerró líneas, sacrificó su plan ofensivo y se aferró a su ventaja con todo lo que tenía. Y el tiempo se fue. El pitido final sonó con México lanzando todavía, 2-3, eliminados. Los jugadores en el campo mirando el marcador. El Azteca, que hace 90 minutos era una fiesta, quedó en silencio. Ese silencio de 70.000 personas que no pueden creer lo que acaban de ver es uno de los sonidos más duros del fútbol. México compitió, México reaccionó, pero no alcanzó. Ahora viene la parte que nadie quiere escuchar, y yo la voy a decir directo. El mayor error de México en este partido no fue defensivo ni táctico, fue de concentración. Llegar a octavos de final como anfitrión invicto, con el Azteca lleno, y encajar 2 goles en los primeros minutos es un error de gestión del partido que no puede ocurrir en esta fase. El Vasco Aguirre construyó un equipo que presionaba alto y salía rápido. Ese mismo planteamiento dejó espacios en transición que Bellingham y compañía usaron con precisión. Lo que funcionó perfectamente contra Ecuador, con sus tiempos y sus características, dejó huecos enormes contra un equipo de otro nivel que vive precisamente de esos contraataques verticales. El plan no se ajustó a tiempo, y los 2 goles llegaron antes de que México pudiera reaccionar. Van a decir que México estuvo a punto de remontar, que con un hombre más casi lo logra, y que por eso no hay que ser tan críticos. Entiendo el argumento, pero no lo comparto, porque casi no cuenta en octavos de final de un mundial. México tuvo superioridad numérica y no la materializó.
Eso no es mala suerte, es una diferencia de nivel en los momentos decisivos. En el remate, en la última decisión dentro del área, en la frialdad que exige un partido así. Y el tercer gol inglés, marcado antes de que llegara la expulsión de Quansah, es el dato clave que la narrativa emocional tiende a olvidar. México no necesitaba remontar de 2-0, llegó a necesitar 3 goles porque encajó un tercero. La superioridad numérica llegó demasiado tarde, y cuando el marcador ya era muy complicado. Hay que hablar del elefante en la habitación. El quinto partido. México lleva décadas llegando a octavos de final en mundiales y saliendo en esta ronda. Y ahora, siendo anfitrión con un grupo perfectamente ganado, con el Azteca como arma, vuelve a ocurrir lo mismo. No es casualidad, es un patrón. Y el patrón habla de una brecha real que todavía existe entre México y las potencias europeas en los detalles que deciden los partidos de eliminación directa, la contundencia en los primeros minutos, la frialdad en el área contraria, la capacidad de ajustar el plan táctico sobre la marcha cuando el partido se tuerce. México mejoró en personalidad, mejoró en organización. El Vasco Aguirre construyó un equipo que no jugaba con miedo. Pero mejorar no es suficiente cuando enfrente tienes a Bellingham. Pero este análisis estaría incompleto si no hablamos del otro lado del marcador, porque este resultado también tiene una historia humana que va más allá de las tácticas. Hay jugadores mexicanos que dieron todo en ese campo esta noche, que soñaron con este partido desde niños, que jugaron en el Azteca con la camiseta verde ante 70,000 personas de su país. Y no alcanzó. Hay veteranos en ese vestuario para quienes este pudo haber sido su último partido en un mundial. No lo sabemos con certeza, pero el tiempo corre para todos, y el fútbol no regala segundas oportunidades. Ese vestuario en silencio después del pitido, esos jugadores mirando el suelo, esos cuerpos agotados que dieron todo y no pudieron cruzar la línea, eso también es parte de la historia de esta noche. Y del otro lado, Inglaterra, que llegaba con dudas, que había sufrido ante la República Democrática del Congo, que muchos no la veían capaz de ganar un partido de alta presión fuera de Europa. Pues bien, ganó en el Azteca. Con 10 hombres en el tramo final, con 70,000 aficionados mexicanos empujando en contra. Eso no es casualidad ni suerte, es una generación que sabe ganar partidos feos, partidos incómodos, partidos donde el guión se rompe y hay que sobrevivir. Kane, Bellingham, Foden, Saka, no son nombres inventados, son jugadores de los mejores clubes del mundo que saben gestionar la presión de la eliminatoria. Y ahora van a cuartos contra Noruega. Cuidado con esta Inglaterra, porque acaba de pasar la prueba más difícil del torneo hasta ahora. La expulsión de Quansah. Tengo que hablar de esto porque es el momento más polémico de la noche y merecía su propio espacio. Roja directa para el defensa inglés y el Azteca enloqueció. Desde la óptica mexicana fue el punto de inflexión, el momento en que el partido se abrió de verdad, en que creer en la remontada dejó de ser utopía. Y lo fue, durante un tramo. Pero aquí está mi posición. La expulsión fue real, fue decisiva emocionalmente y cambió el partido. Sin embargo, no cambió el marcador antes de ocurrir. Inglaterra ya tenía ventaja suficiente y su bloque defensivo con 10 hombres fue lo suficientemente sólido para aguantar. Que México llegara al 2-3 es mérito del Tri. Que no pasara de ahí también dice algo. Con superioridad numérica y el Azteca detrás, México no pudo forzar la prórroga. Eso no es una crítica, es un dato. Las consecuencias para México van más allá del marcador. Ser eliminado en octavos, siendo anfitrión con el mejor registro de la fase de grupos, abre preguntas que el fútbol mexicano va a tener que responder con honestidad. ¿Es el Vasco Aguirre el técnico para el siguiente ciclo? ¿Hay una renovación generacional real en marcha o seguimos con los mismos nombres y las mismas limitaciones? Las crónicas señalan que México mostró personalidad y un proyecto más sólido que en torneos anteriores. Y eso es real. Pero también es real que la diferencia con una potencia como Inglaterra se notó exactamente donde más duele. En la eficacia de los primeros minutos, en la gestión cuando el marcador se complica, en la calidad individual en los momentos definitivos. El debate sobre el quinto partido en casa no va a cerrar pronto, y no debería. Para Inglaterra, este resultado confirma algo que ya se empezaba a ver. Esta generación sabe ganar de distintas formas. No necesita dominar el partido de principio a fin. No necesita el marcador tranquilo. Pueden perder el hilo, pueden quedarse con 10, pueden jugar en el estadio más ruidoso de América y aún así encontrar la forma de ganar. Eso es lo que distingue a las selecciones que llegan lejos en los mundiales, no las que ganan los partidos fáciles, sino las que ganan los partidos incómodos. Y el partido de hoy en el Azteca fue exactamente eso, un partido incómodo que Inglaterra ganó. Cuartos de final contra Noruega es el siguiente paso, y con Bellingham en este nivel, nadie debería apostar en contra. Esta es mi conclusión y la defiendo.
México no perdió este partido por mala suerte. México perdió porque los dos primeros goles de Inglaterra, antes de que el Azteca pudiera imponer su ambiente, rompieron el plan antes de que empezara. Y porque cuando tuvo la superioridad numérica no fue suficientemente contundente para completar la remontada. Eso no borra lo que hizo el Tri en la fase de grupos. 9 puntos, 6 goles, portería imbatida, eso es real. Pero el fútbol de eliminatoria es otro deporte, y en ese deporte, México todavía tiene cuentas pendientes. A la gente de México, este equipo peleó, este equipo dio todo, el Azteca estuvo increíble, festejen a los jugadores que lo intentaron hasta el final. Y prepárense para el siguiente ciclo, porque la conversación que viene es importante y se merece hacerse bien. Y antes de irme, la pregunta que me interesa que respondan en los comentarios. ¿Creen que con otro técnico, otro planteamiento para los primeros 15 minutos, México podría haber cambiado el resultado? ¿O la diferencia de nivel individual, con Bellingham como figura principal, hubiera inclinado la balanza de todas formas? Dejen su respuesta abajo. Los leo todos. Si este análisis les sirvió, ya saben. Suscríbanse al canal, activen la campanita y nos vemos en el siguiente partido. Cuartos de final del Mundial 2026 ya están aquí. Y hay mucho más por analizar.